El acta de la sesión 20ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 21ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que impulsa la producción y uso del hidrógeno verde en el país. Boletín 14.756-08. Segundo lugar, oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.993 con el objeto de permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de ENAMI pueda realizarse por Codelco con instalaciones distintas de la Fundición Ventanas. Boletín 15.265-08. En tercer lugar, oficio ordinario número 64 de la Vicepresidencia Ejecutiva de ENAMI, de fecha 9 de septiembre, en respuesta al oficio número 39 de esta comisión, en la cual se solicitaba información relativa a la capacidad de fundición total de la Fundición Hernán Videla Lira. En cuarto lugar, documento enviado por ENAMI sobre propuestas de redacción alternativa a la modificación que introduce el artículo único del proyecto de ley correspondiente al boletín en tabla 15.265-08. En quinto lugar, un correo del señor Álvaro Pérez, vecino de San Bernardo, de fecha 8 de septiembre, mediante el cual solicita impulsar el proyecto de ley sobre portabilidad energética. En sexto lugar, copia de cartas del minero señor Alfonso Tapia Díaz, la primera de fecha 30 de agosto, envía a Su Excelencia el Presidente de la República, en la que solicita se otorgan créditos para la iniciación de faenas mineras a la pequeña y mediana minería, además de un proyecto de ley que permita el tránsito a pie de camiones y maquinaria pesada en el paso de servidumbre de tránsito y para poder explotar faenas mineras. La segunda carta, de fecha 9 de septiembre, reitera su solicitud y hace presente otros problemas que la aquejan. Y finalmente, una solicitud de audiencia de los sindicatos de trabajadores de Anglo American, proyecto minero Los Bronces, de fecha 22 de agosto, para presentar su posición sobre las repercusiones ambientales, económicas, sociales y laborales en el marco de la denegación por parte de la autoridad ambiental del proyecto de continuidad operacional de la mina Los Bronces, integrado de propiedad de la compañía minera Anglo American. Hacen presente que como organización han realizado un análisis de tales consecuencias y quisieran darla a conocer a la comisión. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿La cuenta? Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta solo pedir que el oficio que manda la ENAMI, si me lo pueden hacer llegar, porque es una propuesta de modificación, sí, entiendo. Llegar por el WhatsApp. Por el WhatsApp, son como indicaciones en el fondo, sí, o sugerencias de redacción, ¿ah? Que le habíamos pedido a la ENAMI a propósito. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Tapia. Presidente, la verdad es que es muy preocupante lo que está pasando en Codelco Chile División Salvador, donde a raíz de una visita efectuada por la ministra Marcela Hernando, donde justamente en ese momento había una huelga de hambre de uno de los dirigentes, yo participé en varias de esas reuniones e inclusive luego hubo una reunión en Copiapó con el presidente Gabriel Boric, donde se levanta una mesa de trabajo, y esto es producto de la muerte de un trabajador donde no tuvo la atención médica, lo que así señala todos los testigos, y el trabajador falleció. Se levanta una mesa, y esta mesa lamentablemente dura solamente 2 semanas, producto que la gente de Codelco tenía que viajar a Santiago, los que estaban en la mesa, y se reinicia nuevamente. La semana pasada una huelga de hambre, pero ahora de 3 dirigentes de los sindicatos de El Salvador. Es preocupante lo que está pasando en El Salvador, porque lo que yo veo ahí es que prácticamente en todo ámbito hay problemas. Hay problemas con la Fundación de Educación, maltrato, prácticas antisindicales, despido injustificado. Tenemos problemas en el tema de la salud, todos sabemos que hay una administración delegada, que no, con mi punto de vista, no se está respetando lo básico que es la ley 16.744,
Y por lo demás, Salvador es un campamento familiar, no es un campamento minero, pero un campamento familiar. Entonces, ¿cómo la familia de los trabajadores pueden estar sin pediatra, sin médico de urgencia, sin especialista? Y esa es una tremenda responsabilidad. Los trabajadores no piden que sea todo gratis, pero sí, lógicamente, lo que es la ley, y luego cada uno se puede atender por su previsión. Ahí tienen un hospital que es la clínica, que es algo de lujo, y lo que me preocupa son estos 3 trabajadores, no sé si hasta el día de hoy, porque uno estaba bien complicado de salud, si quedarán 2 o seguirán los 3 dirigentes, pero yo no me gustaría que esto tuviéramos una respuesta después de que volviéramos de la distrital. Sino que hoy mismo, presidente, que se puede oficiar al presidente Máximo Pacheco para que ojalá mañana dé una respuesta a esta situación, cómo se establece esta mesa. Y aquí hay un responsable que es claro, que es el gerente Cristian Tután, que la verdad de las cosas que todos creemos que no está en las condiciones de seguir siendo el gerente de la empresa. No lo veo por un tema político, porque muchos lo han querido decir, no, fue porque lo puso el gobierno del presidente Piñera. No, yo tengo mucho respeto por esos cargos, que si son técnicos lo están haciendo bien, en esos cargos, bienvenido sea. Pero cuando hay muerte de trabajadores, cuando no se está privilegiando la salud, y muchas veces se privilegia la salud de lunes a jueves, cuando muchos de los grandes ejecutivos vuelven a sus casas a Santiago, la verdad es que me parece preocupante. Dicho eso, por eso insisto que ojalá hoy mismo se pueda oficiar a Máximo Pacheco y que él mañana nos responda, y ahí nos hiciera llegar vía correo la información que el presidente Codelco nos tiene que entregar. Y yo había pedido también la penúltima sesión que invitáramos acá a Máximo Pacheco, al gerente, al encargado de seguridad y nuevamente a la suceso, para que nos dieran también y nos entregaran la respuesta del trabajador que falleció producto de un paro cardíaco. Eso, presidente. Yo quisiera pedir vamos a despachar el oficio. Sí, al tiro se la doy, diputado de la carrera. Gracias, entonces, ¿habría acuerdo respecto a la solicitud del diputado Cristian Tapia? ¿Habría acuerdo en la comisión? Así se acuerda. Despachar oficio y citar en los términos solicitados por el diputado don Cristian Tapia. En varios ha pedido la palabra el diputado don Gonzalo de la Carrera. Don Gonzalo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quisiera hacer varias cosas. Uno, pedir que conocer al ministro, que venga presencialmente a la comisión. Segundo, retomar lo que dijo el diputado Tapia, amigo mío ahí, que pasó colado el presidente de Codelco, dijo que ellos no quisieran venir nunca por una segunda vez a tener que dar la explicación por una muerte de un trabajador. Y entre el plebiscito y todo este cuento, yo creo que es bueno que venga a dar las explicaciones, que vuelva a conversar con nosotros sobre ese tema y darnos garantías, qué tipo de garantías que esto no va a suceder con un tercero. Y lo tercero que quiero pedir es que me pareció muy interesante la explicación que nos dio el señor Demetrio la semana pasada, y me gustaría que esta vez en vez de que sea por Zoom, lo invitemos presencialmente para ahondar en todos los conceptos que él nos dio respecto a las tecnologías nuevas que existen para tener una optimización del proceso de fundición. Creo que ahí quedaron abiertas bastantes preguntas respecto al por qué en Paipote sí y por qué en Enami no. Entonces, si están de acuerdo con esos 3 puntos, eso es lo que quería plantear. Muchas gracias, presidente. ¿Habría acuerdo en la solicitud del diputado de la Carrera? No por mi parte. ¿Hay acuerdo? Vamos a someter a votación entonces la petición del diputado de la Carrera. Es un oficio y una citación, ¿cierto? Citar al presidente Codelco nuevamente porque de garantías. Solo citaciones. A Sogarret y al señor Demetrio. No, señor Sogarret, al señor ministro Pacheco. Sí, perdón. Muchas gracias, presidente. Al nuevo ministro de Energía, al expresidente de Codelco, señor Pacheco, y al experto en fundiciones, señor Demetrio. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, a votar porque no hay acuerdo unánime. ¿Sí? ¿Quién está pidiendo la palabra? Perdón. Marcela Riquelme tiene la palabra antes de la votación.
Gracias, presidente. Yo quería decir que yo no estaba de acuerdo, con la solicitud relativa al último señor que vino a exponer respecto a las energías. Que había quedado bastante clara su declaración. A mí no me parece que él sea citado. Respecto a las demás citaciones solicitadas, no tengo objeción. Son invitaciones. Yo entiendo que el de energía tiene que ver con el ministro, diputada Riquelme. El otro es el el presidente del directorio de Codelco, el señor Pacheco, y el otro es el experto en fundiciones más que en energía. No sé si estamos, a lo mejor estás de acuerdo con los tres o no estás de acuerdo en el fondo con el experto en fundiciones, ¿cierto? Ese es el experto en fundiciones. Gracias, presidente. Gracias. Entonces habría acuerdo en las invitaciones al señor ministro de Energía nuevo, el señor Pardow, y de citar al señor presidente del directorio de Codelco. Vamos a tomar ese acuerdo. Y respecto de la invitación al señor experto, el señor Demetrio, que estuvo y que venga presencialmente, lo sometemos a votación. Hay un voto en contra, pero igual habrá que votarlo, señora secretaria, ¿cierto? Sí. Ya, se vota. Vamos a tomar la votación. Diputado Carter. Por favor. Gracias. Diputado Celis. Por favor. Gracias. Diputado de la Carrera. Por favor. Gracias. Diputado Matheson. A favor. Gracias. Diputada Riquelme. En contra. Gracias. Diputado Solantay. A favor. Gracias. Diputado Tapia. Gracias. Diputado Videla. A favor. Tiene que prender su cámara, diputado. La cámara para poder votar. Diputado Sebastián Videla tiene que prenderla. A favor. A favor. Gracias. Diputado Morel. Yo me abstengo. 6 votos a favor, un voto en contra y una abstención. Se aprueba. Acordado. Perfecto. Así se acuerda. La fecha la tendrá que ver la presidenta, de acuerdo, ¿cierto?, a la tramitación del proyecto que tiene su emergencia. Gracias a usted, diputado de la Carrera. Diputado Solantay, tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Tuve una información extraoficial de que no estarían ejerciendo los cargos desde la Dirección Nacional de Cernagiomín ni tampoco ninguna dirección regional. Eso es extraoficial, por eso quiero pedir a esta comisión si se puede oficiar a quien sea necesario para saber esa información y actualmente si están ocupados esos cargos, por quién están ocupados, o sea, me refiero a la Dirección Nacional solamente, y si es todavía o si todavía no se están ejerciendo en regiones, sobre todo, que es lo más importante, porque todos sabemos que Cernagiomín es un organismo fundamental en la fiscalización de la seguridad, justamente lo que hablaba el diputado Tapia de los trabajadores. Eso, presidente, muchas gracias. Perfecto. ¿Hay acuerdo para despachar el oficio del diputado Solantay? ¿Hay acuerdo? Entonces, por unanimidad, se acuerda. En varios, diputado Matheson. Demasiada energía. Gracias, señor presidente. Mi excusa por llegar un par de minutos tarde, pero quisiera consultarle si es que habrá llegado respuesta a la Empresa Nacional del Petróleo acerca de los accidentes que ocurrieron en el mes de agosto y que se envió un oficio solicitando una explicación. Gracias. Revisando, chequeando. No ha llegado la respuesta. Entiendo que está pidiendo la palabra el diputado Carter. Diputado Carter. También quiero pedir la visita a la Comisión del Ministro de Energía, el nuevo ministro, primero para saber cuál va a ser la hoja de ruta del ministro. El extinto ministro anterior nunca fue muy claro y entiendo que por eso habría sido su cambio, su cargo. Y espero que el nuevo ministro, Pardow, nos pueda decir, por ejemplo, qué va a pasar con gas a precio justo.
porque varias veces, antes del plebiscito, de hace 2 domingos atrás, algunos integrantes de Chile Vamos dijimos de que esto era simplemente una medida de campaña. Así como el presidente también dejó de salir a terreno extrañamente después del plebiscito, también sobre temas de gas a precio justo no hemos sabido nada. Y estamos a un año, no se llegaron a las metas, nadie pudo acceder finalmente a lo que se prometió, y estamos a un año que empiece de nuevo, o menos, 8 meses que empiece de nuevo el invierno. Y no quiero, y yo creo que varios parlamentarios de esta comisión, no queremos que una vez más estemos conversando esto en abril, mayo del próximo año, con las fechas acercándose. Por lo tanto, que el ministro pueda asistir a la próxima vez a la comisión en 2 semanas más después de la distrital, con la información respecto a cómo va a avanzar el proyecto y si realmente vamos a tener 3.000 balones, 4.000 balones, 100.000 balones en un mercado de 200 millones de balones, y hablarle con la verdad a la gente, porque eso es lo que la gente necesita y la gente está buscando. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias por mandar el oficio, digamos, perdón, en la citación sí, pero en la citación yo creo que es bueno que se le ponga la parte pertinente de las preguntas para que el ministro venga, de las preguntas que formule el diputado Carter, si hay acuerdo en eso, para que venga con la respuesta estudiada. Lo mismo respecto a lo que planteó el diputado de la carrera, que también hay contenido a propósito, sin perjuicio de exponer el ministro de todos los otros antecedentes. Sí, la presidenta es la que redacta. No, digo la fecha. Sí, la fecha la determina la presidenta, pero le pedimos a la señora secretaria y su asesora que coloquen la materia, de esa forma ahorramos tiempo. Perfecto, yo también voy a hacer uso de varios. Yo quiero pedir un oficio, presidenta, a la Comisión de Minería del Senado, porque estaba buscando antecedentes del 28 de octubre del 2019, o sea, hace ya casi 3 años atrás, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley muy importante, fusionó varios proyectos de ley que tienen que ver con los llamados medidores inteligentes. Ese proyecto de ley que se aprobó en la sala, entre otras cosas, derogaba aspectos de la llamada ley de medidores inteligentes, como dice el artículo 2 de este mencionado proyecto de ley hoy día aprobado por la Cámara. Dice, deróganse los artículos 1, 2 y 3 transitorios de la ley 21.076, que fue una ley que traspasó gratuitamente algunos aspectos de la instalación de medidores y reposición de medidores a las empresas de distribución de energía eléctrica, que fue muy polémico. La Cámara lo aprobó hace más de 3 años y en el Senado llegó al día siguiente el oficio, el día 29, es el oficio 15.115 despachado por la Cámara de Diputados el 28 de octubre, llegó al Senado, a la Comisión de Minería al día siguiente, y desde entonces la Comisión de Minería del Senado no lo ha visto. O sea, han pasado más de 3 años, es un tema complejo. Las compañías involucradas en esta materia en general se han inhibido, pero teóricamente hoy día podrían de nuevo empezar a reponer los medidores inteligentes en la forma poca oportuna y a nuestro juicio injusta en que ocurrió eso, y toda la polémica que se armó. Por eso la idea es oficiar a la Comisión de Minería para que ponga en trámite en este otro cuerpo legislativo este proyecto de ley tan importante para millones de chilenos y chilenas. ¿Habría acuerdo, señores miembros de la Comisión? Hay puros varones y señorita miembro de la Comisión. Sí, hay acuerdo entonces. Muchas gracias. Se acuerda y se despacha el oficio a la Comisión de Minería del Senado. Diputados, tenemos 2 invitados ahora entrando al orden del día, muy importantes, que tienen que ver, ¿cierto?, con el objeto de la sesión, que es la discusión general del proyecto de ley que modifica la ley 19.993 con el objeto de permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de NAMI pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas a la Fundición Ventanas. Boletín 15.265/08 en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de suma. Hay 2 invitados. Hoy día están los 2 en la antesala. Está el presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla, don Joel Carrizo, a quien esta comisión invitó por petición del suscrito y acordada por todos los diputados, y está también el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, don Jorge Riesco. Estas 2 personas, muy importantes su comparecencia, obviamente, en el proyecto.
Hay algunos diputados que se tienen que retirar dentro de una media hora que tienen otra comisión. Yo no sé si va a haber una cantidad de diputados suficientes para, si no, para ver uno de los invitados y dejar el otro para después, o quedarnos todo el resto de la comisión todo el tiempo. Me hicieron ese planteamiento algunos diputados que quieren escuchar a la Sonami y que se van a tener que retirar de la sesión. Entonces quería preguntarle, si hay acuerdo entre los señores parlamentarios, si, como hay poco tiempo, si el señor Jorge Riesco, presidente de hace poco además de la Sociedad Nacional de Minería, estaría dispuesto a venir, don Jorge, la próxima semana. Sería mejor para que estén, porque hay diputados que vamos a escuchar a don Joel, que está en primer lugar, ¿cierto? Y se van a tener que retirar. Entonces, no sé si, yo sé que está presente, le pido las excusas, pero si usted no puede, obviamente, comparece ahora igual. Pero la idea es esa, si, me gustaría requerir su consentimiento de todas maneras, señor Riesco. Muchas gracias, presidente. No tengo problema en asistir a la reunión de la comisión cuando me inviten. No tengo ningún problema. Yo tenía preparada una presentación que es bastante corta, pero si ustedes prefieren que la haga en la próxima semana, no sé, el mismo día jueves, miércoles. El miércoles 27 tiene que ser para la próxima semana distrital. El miércoles 28 es. 28. El miércoles 28 voy a estar en Copiapó justamente con don Joel. Vamos a estar allá preparando unas reuniones que tenemos. ¿Ah? Si quieren me demoro 10 minutos en la presentación y la hacemos ahora. El tema, don Jorge, más allá de lo que usted obviamente ponga, yo creo que va a dar lugar a muchas consultas que le podemos hacer los diputados. O sea, puede que eso suceda. Entonces no queremos quedarnos cortos de tiempo, salvo que los señores parlamentarios se hacen. Yo puedo volver la próxima semana, pero no sé si entonces los medios técnicos para Presidente, entonces le vamos a dar los 10 minutos, su exposición y 6 preguntas después. ¿Les parece así o no? Claro, don Joel primero sí. Que tiene que... ¿Aló? ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Yo, Joel Carrizo, de Tierra Amarilla. Perfecto, don Joel. Gusto saludarlo, presidente, a usted y a Cristian, que son los parlamentarios de la zona, y a los demás integrantes de la comisión. También a nuestro presidente Jorge Riesco. Un gusto saludarlo. Muy bien, don Jorge. Don Joel, dele nomás. Miren, yo quiero poner énfasis en un comparador. Perdón, don Joel, para que quede claro, después de don Joel vamos a escuchar al menos la intervención, la exposición del señor Riesco. Si hay consulta, después vamos a irlo citando. Ya. Don Joel, tiene la palabra, disculpen la interrupción. En la modificación, ¿cierto? Hay una restricción ahí en la compra que se estaría produciendo con respecto a la obligación que tiene Codelco por el convenio que se hizo en el traspaso de Ventana, ¿cierto? En AME, donde fue una parte comercial y otra parte también política, donde se tiene que cumplir con la compra de los minerales, de los concentrados minerales y a la mediana y a la pequeña minería. Eso es una parte del negocio que no es transable, va a ser siempre la obligación porque está dentro del negocio, dentro del compromiso. Y en esa línea no debiera tener tope como se plantea ahora con un máximo de la compra histórica que hayan hecho en este tiempo a Ventanas con respecto a los concentrados del ENAMI, de la pequeña y la mediana minería. Porque estamos en un país en desarrollo que en cualquier momento se crean más empresas de mediana. También los mineros chicos pasan a producir en cualquier momento las 2.000 toneladas, que es el máximo que nos podemos entregar al ENAMI, y se nos sube un poco la producción, de acuerdo a los precios, ¿cierto? Que son las variables que siempre van interviniendo en las bondades, ¿cierto? Del negocio, y a la vez descubrir nuevos yacimientos, aprovechar algunos que van dejando las grandes mineras ya por agotamiento, pero que al minero chico le sirve. Así que en esa línea yo creo que el tope de entrega es algo que no debiera quedar implícito ahí como
como un artículo que nos podría perjudicar a futuro, y eso sería realmente tener el producto, tener el mineral y no poder venderlo, sería una realidad que no queremos llegar a eso. También tenemos nosotros las aprehensiones que los concentrados, ¿cierto? Al no poder ser tratados en algún momento dado en ventana, si nos van a comprar, ¿cierto? Los concentrados van a ser tratados en algún otro lugar, en Chile o el extranjero. Y en el caso que sea afuera se produce algo que no nos permite a nosotros también tener con las mismas condiciones que dice el convenio, porque de repente si afuera los cargos de fusión son más bajos porque las condiciones son más grandes, ¿cierto? ¿Cómo traspasamos esa diferencia a los pequeños mineros, a los medianos? Y a ser tratados los concentrados afuera. También ahí tenemos un tremendo problema con el ácido sulfúrico que se nos vendría, que estaríamos regalando el átomo de azufre, ¿cierto? Que se va a los concentrados y tomando en cuenta, en consideración de que el ácido no es un subproducto. El ácido sulfúrico también es un coproducto como el cobre, es un negocio millonario en este rato, donde se producen 110 millones de toneladas y la minería ocupa el 18% de eso a nivel mundial. No ocupa más que eso, lo demás todo va a la farmacéutica, ¿cierto? A los abonos de los agricultores, y tiene una tremenda cantidad de aplicaciones el ácido sulfúrico, la farmacéutica. Entonces es un negocio millonario que se nos estaría escapando de las manos al llevar los concentrados en bruto y no poder fundirlos acá en Chile, que un país en desarrollo sin metalurgia no sé, porque vamos tremendamente cojos y nos desvirtúa también como país minero. Eso es bastante paradojal. Si se llega en algún momento a poder a llegar a esta instancia de tener que llegar los concentrados afuera. También caemos en el trato, tenemos que tener claro de que nosotros estamos en una lógica de política de mercado. No existe el subsidio, como por ahí un ex vicepresidente de Codelco lo dijo en la prensa, que éramos subsidiados, y aquí no, aquí todo va a mercado, aquí uno de los factores de los commodities sube o baja, inmediatamente tiene variaciones y no hay regalos de ningún tipo hacia los pequeños y los medianos, todo es a precio de mercado. Tenemos también una variable cuando se van afuera los lotes, ¿cierto? Hay un lote 6.9 que debiéramos nosotros en algún momento tener premios, que tampoco lo vemos, porque tenemos el 99,99% de recuperación y calidad de cobre en AMI. Y estos premios debieran ser compartidos también, fijados en algún lugar de los cargos, como bien dice la palabra, un premio a la calidad del proceso. En esa línea, al poder nosotros tener algún tipo de retorno o darle valor al ácido, ¿cierto?, en los concentrados, logramos pasar la barrera de los óxidos a los sulfos, que es el gran desafío de la minería, porque prácticamente la minería para los mineros empieza cuando se llega a los sulfos. Ahí hay proyección, hay continuidad, hay planificación, ya sea en la gran, la mediana y la pequeña. Estamos insertos también en la visualización de cómo el negocio puede seguir funcionando a futuro, y es acá donde nosotros necesitamos poder tener acceso a los sulfuros con mayores ventajas, ¿cierto?, comparativas al mercado. Eso tenemos que considerarlo, ¿cierto?, que también los polinomios, están todos los parámetros en los TCR y las tarifas de fusión y de refinación, donde nosotros nos cargan todos los costos en el polinomio, los costos hasta de la canasta familiar, ¿cierto? Y podemos llegar a un precio, ¿cierto?, que nos pueda servir. Feliz de que la invitación y también dando paso a algunas consultas que puedan haber, y
y ojalá que pueda hacer la presentación oficial el presidente de Sonami, Jorge Riesco. En esa línea nosotros tenemos una opinión, la mía es una opinión netamente de cerro, de productor pequeño, y cómo se visualiza realmente esta variación que hay en el traspaso de Ventana, ¿cierto?, de Enami a Codelco, y donde quedaron sentadas las bases, que son las que ahora se van a modificar. Esperando que nos convenga todo lo que se tome y lo se resuelva. Le doy la palabra, señor presidente. Eso. Muchas gracias, don Joel. Los señores diputados van a hacer alguna consulta. Diputado Tapia, don Cristian. Bueno, gracias, presidente. Saludar a Joel Carrizo, presidente de la Asociación de Tierra Amarilla, de sindicatos también, una tremenda trayectoria de Joel. Joel, ¿cuál ha sido o es la posición de ustedes? Lógicamente uno escucha su intervención y yo interpreto claramente de que es complejo cerrar ventanas. Todos sabemos el tema medioambiental, pero que nosotros hemos puesto acá, si mirar lo que pasa en la fundición Enami de la Lira, que debiésemos proyectar una fundición de última tecnología que le existe. Pero actualmente, ¿cuál es su apreciación considerando lo que usted ha expuesto, el hecho de llevar mineral a otras fundiciones del país, que es medio complejo porque todavía no tenemos un documento que nos diga, mira, en Potrerillo nos quedan tantas toneladas por tratar en un espacio, en Chuquicamata tenemos otro espacio para procesar tantas toneladas de mineral? A través de sus socios, de los de los pequeños mineros especialmente, ¿cuál es la sensación? Porque nosotros al final vamos a tener que tomar una decisión en el cambio de ley, si logramos cambiar o no, y por eso nos interesa mucho saber la postura de ustedes. Muchas gracias, diputado Tapia. Tiene la palabra don Joel. Diputado Tapia, mire, la apreciación nuestra es que todo lo que se modifique tiene costos. Esos costos van con cargo a tarifa, el flete, por ejemplo. A donde sea la fundición, que sea donde nos traten los minerales, va a haber un costo de flete que no está considerado en este momento. Y eso va con cargo a tarifa y es solidario. O sea, si yo tengo que entregar producción de planta mata, ¿cierto?, a Potrerillo, estamos mucho más cerca que las producciones de la quinta región. Pero el costo de ese flete es solidario. Se hace un cálculo general, global, y se le aplica a todo, esté ubicado donde esté la planta de procesamiento. Cosa que siempre ha sido, no es algo que no se haya hecho. Por eso existe la planta estándar, ¿cierto?, con los cargos de tratamiento que está considerada con 30.000 toneladas mensuales, y aquí Planta Mata tiene 110.000, también es solidario. Entonces, en esa línea nosotros tenemos las aprensiones de que nos van a subir esos cargos de flete. Por otro lado, también tenemos mineros chicos en las zonas alejadas que también producen minerales de alta ley en pequeñas cantidades, lotes de 2, 3 toneladas, 5 toneladas al mes. Y eso también encarece en forma individual la entrega de estos minerales en piedra bruta, que son los que llevan siempre 3 combinaciones, cobre, oro y plata, que eso es la fortaleza del mineral de alta ley. Así que en esa línea es bastante caro el costo de flete. Nosotros lo hemos sufrido, ¿cierto?, en estos stocks de minerales que hay en el norte y que hay que traerlo a procesar a Salado y también aquí a Mata. También en la zona de Cabildo, ¿cierto?, se traen minerales de Rancagua y todos esos cargos van a un fondo común que hay que absorber. Lo otro es que en el ambiente colectivo, ¿cierto?, en el subconsciente de los mineros, está muy dolido todavía el minero, porque el traspaso de la fundición y la refinería de Ventana a Codelco no es un endeudamiento de los mineros, no es un problema de minero. El minero paga los platos rotos. Aquí se sacaron utilidades a futuro que después no se pudieron cumplir, y ahí se hizo pago con esto del traspaso, ¿cierto?, de la fundición, cosa que se negoció. Tampoco fue que se vendió así por un monto, fue todo prácticamente en cómodas cuotas, y con el compromiso de poder
adquirir y comprar los concentrados y tratarlos donde fuera, también lo dice lo de antes y lo dice nuevamente la modificación. Así que el sentir es ese, diputado Tapia, más que nada, es algo netamente espiritual y también algo que tiene mucho que ver con los cargos que se puedan aumentar en los polinomios, ¿cierto?, del cálculo de tarifa. Muchas gracias. Vamos ahora entonces, si no hay otra consulta, don Joel, vamos a escuchar entonces al presidente actual de la Sociedad Nacional de Minería, don Jorge Riesco Valdivieso, quien hace pocas semanas o pocos días asumió la presidencia de la SONAMI, pero es un hombre que ha trabajado durante muchos años en la minería. Don Jorge, particularmente quiero hacer una consulta a propósito del problema, o la duda más bien, que planteó don Joel Carrizo, que en el fondo van a variar los cargos o no en este cierre de ventanas, y una de las preocupaciones. El gobierno nos señala que en el proyecto de ley se resguarda eso y que no van a haber cambios. Es uno de los temas muy importantes, por eso que lo plantea don Joel. Sobre ese tema, dentro de su exposición, le pediría que también nos dé su visión respecto del proyecto. A propósito de la duda que dejó don Joel, que es muy atendible, porque creo que es la preocupación principal que tienen los pequeños mineros de la alteración de esta situación que produce el cierre de ventas. Le damos la palabra entonces, don Jorge. Bienvenido. Gracias, presidente. No sé si tengo oportunidad de compartir mi pantalla, si estoy autorizado. Lo autorizamos al tiro si es que no lo está. Gracias. Está ok. Perfecto. No sé si se ve mi pantalla. ¿Todavía no? Todavía no vemos la pantalla. Déjeme. Ahí está, ¿no es cierto? No. Se la vamos a pedir igual la presentación, para tenerla acá. Ahí está entrando, ahí entró. Ponga la pantalla completa nomás y estamos ok. Perfecto. Ahí se debería ver la pantalla completa. Ahí estamos. Sí. Son dos láminas, tres en realidad, porque agregué una tercera recién, pero vamos a tratar de ir muy rápido para avanzar. Un breve recordatorio: la ley 19.993, que fue la que autorizó la transferencia de ventanas de ENAMI a Codelco, establecía en su artículo segundo, ¿no es cierto?, que la autorización que se hizo para enajerar era sin perjuicio de las funciones sobre fomento a la pequeña minería establecidas en la ley de ENAMI, ¿no es cierto?, el decreto con fuerza de ley 153 de 1960. Y junto con eso, con esa aclaración que va a ser importante por lo que voy a hablar a continuación, establece algunas obligaciones. Las obligaciones para ambas instituciones, ENAMI y Codelco, es suscribir los convenios necesarios para la contratación a precios de mercado de los servicios suministrados en ventanas para asegurar el cumplimiento por ENAMI de la atención y fomento respecto de la pequeña y mediana minería. Y esto se ha venido cumpliendo en la medida en que la fundición y refinería han funcionado a lo largo de los años, desde la época en que se autorizó el traspaso, que fue en 2005. Para ENAMI establece las obligaciones que emanan de la política de fomento para la pequeña y mediana minería, que establece la obligación, ¿no es cierto?, de comercializar, de adquirir y comercializar los minerales de la pequeña minería y de fomentar la mediana minería y facilitar también su acceso a los mercados internacionales por la vía de tratar y comercializar concentrados. Esto está en el Decreto Supremo 76, que todavía está vigente. Estamos iniciando algunas conversaciones con el Ministerio de Minería para revisar este decreto. Para Codelco, la obligación, de acuerdo al inciso tercero del artículo segundo, es mantener en la fundición y refinería de Ventana la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar
sin restricción ni limitación alguna, me permití resaltarlo ahí en negrita, el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envíe ENAMI. Y como corolario de esto, ¿no es cierto?, se establece que hay una verdadera prohibición, ¿no es cierto?, para transferir o dar en aporte a terceros todo parte de la fundición y refinería Ventana sin autorización legal previa. Eso es lo que dice. ¿Y qué es lo que se ha propuesto modificar de acuerdo al proyecto que ustedes han estado viendo en esta comisión? En el inciso segundo, ¿no es cierto?, una aclaración previa. Estas observaciones nuestras se basan en que nosotros, si la decisión de cierre de Ventana está tomada y además existe un riesgo cierto, además de que las instalaciones de esta división no puedan seguir funcionando por cualquier razón, yo tengo que aclarar ahí que, siendo bien pragmático, es necesaria una flexibilidad para Codelco y que esa flexibilidad debiera ser de alguna manera aceptada, y no solo aceptada, sino que querida por el sector de la pequeña y mediana minería, que es el que tiene que ser servido, digamos, por estas instalaciones. De manera tal que, en ese sentido, y siendo esa amenaza una amenaza inminente y estando el cierre, digamos, ya programado de alguna manera, es indispensable legislar al respecto. Y vamos a ver por qué. En el inciso segundo se reemplaza la referencia a la división, a la fundición y refinería de Ventana por Codelco Chile, su fundición y refinería, y preferentemente la división Ventana. O sea, lo que era una obligación solo de tratamiento de los materiales de ENAMI provenientes de pequeña y mediana minería solo en la fundición de Ventana, se traslada a Codelco Chile, su fundición y refinería, y preferentemente la división Ventanas, que entonces pasa a ser la titular de la obligación, junto con ENAMI, de establecer todos los convenios necesarios para eso, ¿no es cierto?, en línea con lo que acabo de decir, de un cierre más inminente o no, o el riesgo de cierre o de dificultades, entorpecimiento o interrupción en el funcionamiento de la fundición. Esto pasa a constituirse en una flexibilidad. En el inciso tercero, consecuentemente, se propone eliminar el mantener en la fundición y refinería de las Ventanas la capacidad de fusión y refinación necesaria. Se suprime la frase, ¿no es cierto?, que dice que es obligación de Codelco, que veíamos en la lámina anterior, de mantener la capacidad necesaria para atender las necesidades de fusión y refinación de los materiales de la pequeña y mediana minería. Y aquí nosotros tenemos una observación. La verdad es que el proyecto de ley no estimamos que sea lo más adecuado eliminar la obligación de mantener la capacidad de fusión, sino que, siendo consecuente con la modificación del inciso segundo, debiera limitarse solo a eliminar la referencia a la fundición y refinería de Ventana y conservar la obligación de mantener la capacidad de fusión y refinación necesaria para atender las necesidades de la pequeña y mediana minería. Creemos que si se hubiera adoptado esa redacción, sería más adecuado a los fines del proyecto original y que dio origen a la ley cuya modificación estamos tratando. ¿Por qué? Porque la capacidad de fusión y refinación en general se relaciona directamente con la política de fomento de la pequeña y mediana minería vigente en el Decreto Supremo 76. Y por eso se legisló en el 2005. En el 2005 no se dijo que Codelco tenía que garantizar solamente y sin restricción ni limitación alguna el tratamiento de los minerales de la pequeña y mediana minería, sino que dijo que tenía que mantener la capacidad de fusión y refinación. Y creemos que con la modificación propuesta eso se está alterando. Las modificaciones de capacidad de fusión y refinación en el contexto de la política nacional minera debieran ser una materia de discusión legislativa. Y así lo quiso el legislador cuando dictó esta ley, porque es un tema estratégico para el ecosistema minero. Y en este sentido, la prohibición de enajenación de todo parte de la fundición necesitaba y siempre requirió una autorización legal previa, que es justamente lo que estamos tratando aquí. Por lo tanto, nos parece que sería mucho mejor
si solamente se hubiera eliminado la referencia a la fundición y refinería Las Ventanas, pero manteniendo la obligación de mantener la capacidad de fusión y refinación, aunque no refería a solo Ventanas, sino que a todo Codelco. La otra modificación agrega una obligación de mantener la capacidad de recepción de minerales y funcionamiento de la refinería en la división Ventana. Esta capacidad de recepción de minerales es bastante importante para los efectos de lo que se observaba don Joel Carrizo, en el sentido de que entendemos de que esta disposición lo que tiende a mantener en conjunto con la obligación de celebrar los convenios a precios de mercado y ojalá de mantener la capacidad de fusión y refinación en no alterar los términos comerciales bajo los cuales estos convenios se han venido realizando. Y si hay ajustes en el flete, por ejemplo, que podría ser un elemento fundamental dada la distancia a la que se encuentran las restantes fundiciones de Codelco desde la quinta región, el flete sería un elemento importante y por lo tanto la obligación de Codelco introducida ahora en la modificación que se propone al mismo inciso tercero del artículo segundo tiende a mantener la capacidad de recepción de los minerales en esa misma instalación, de forma tal que el flete o los ajustes de flete ya son materia de la negociación de los convenios y en último caso de la propia Codelco si quiere o puede recibir esos minerales y esos concentrados en esas mismas instalaciones. En el caso de la prohibición de la enajenación, ¿no es cierto?, se agrega en el inciso final del artículo segundo o en el penúltimo una disposición que hace salvedad a esa obligación. Se decía, ¿no es cierto?, que se requería un proyecto de ley, una autorización legal previa, y aquí se agrega una salvedad, salvo en lo que sea necesario, entendemos, para dar cumplimiento a la ley de cierre de faenas mineras. Creo que hubiera sido preferible 1000 veces, como técnica, digamos, legislativa, haberse autorizado expresamente las enajenaciones necesarias o estrictamente necesarias para cumplir con esa ley, puesto que la ley que se trata de modificar dice efectivamente que no se puede hacer ninguna enajenación ni traspaso de todo parte de la fundición. Sin autorización legal, lo que bastaba era incluir esa autorización legal, en lugar de hacer salvedad a la norma. ¿Ah? No sé si, bueno, de repente uno hila un poco fino, es una especie de formación profesional, pero hubiera sido más claro, digamos, a efectos de la ley. Y en el artículo primero transitorio nos interesa especialmente comentar el artículo primero, en el artículo primero que hay una limitación al cumplimiento de los términos de esta ley que no estaba contemplado en la ley original y se agrega ahora por una cláusula transitoria, en el sentido de que todas las obligaciones establecidas en esta ley estarían limitadas al tratamiento máximo histórico realizado en la fundición y refinería Las Ventanas, límite que nunca estuvo y que a nuestro juicio es improcedente, menos aún por una cláusula transitoria y contrario al texto y al espíritu de la ley que se trata de modificar, que tuvo en vista precisamente de que no se alteraran las condiciones bajo las cuales en este activo que originalmente era de ENAMI, ¿no es cierto?, se realizara el tratamiento de los materiales provenientes de la pequeña y mediana minería. Al final, y para ser más positivo en esto, nosotros, a propósito de lo que se propone en este artículo primero transitorio y también en el segundo, en donde se propone una comisión para generar una propuesta destinada a incrementar la capacidad estatal de fundición de cobre, surgen algunas oportunidades o algunos análisis que pudieran dar lugar a futuras discusiones para los cuales desde luego estamos plenamente dispuestos. Primero, está dicha la última palabra respecto a la fundición y refinería a Las Ventanas, hoy día División Ventanas de Codelco. Hay una oportunidad de utilización parcial de instalaciones, desde luego de la refinería sí, pero de las instalaciones de fusión propiamente tal. Adecuación de algunos procesos, por ejemplo. Entiendo que una intervención del presidente del Instituto de Ingenieros de Minas aludió a ciertas tecnologías, aludió a la posibilidad de procesar hasta la etapa de metal blanco, materiales en esta fundición sin generar los inconvenientes ambientales que hoy día tiene. En fin,
pero también creemos que hay una necesidad de flexibilidad que nosotros reconocemos atendida a la situación en la cual estas instalaciones están. Y reiterando, ¿cierto?, como oportunidad de diálogo, de análisis, que la capacidad de fusión y refinación es un tema de política nacional minera. Ha habido siempre una estrategia nacional frente a los mercados externos, en donde se optó en algún momento porque hubiera fundiciones nacionales asociadas a minas o no asociadas a minas, como es el caso de la fundición de Ventana, de la fundición Paipote y la fundición Alto Norte, ¿no es cierto?, que es de privado, en el sentido de que proveen una capacidad de fusión que permite negociar algunos concentrados dentro de los límites nacionales y no quedar expuestos al día de mañana a solo capacidad de fusión externa, ¿no es cierto?, con la consiguiente debilidad en las negociaciones que pudiéramos afrontar en el futuro. Hay también una estrategia regional que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, el ordenamiento territorial, hasta qué punto permite o no permite y en qué zonas el establecimiento de fundiciones, atendida además la cercanía de los centros productivos de los concentrados destinados a fusión. Podría considerar este análisis, ¿no es cierto?, y la política nacional minera no solo la capacidad estatal, sino que también privada. Y en ese sentido, ¿por qué esa comisión podría estar limitada a incrementar solo la capacidad estatal y no hablar de un sistema nacional, ¿no es cierto?, de política nacional en materia de fusión y refinación? En esa política, el rol del Estado y el rol del Estado a través de Codelco y ENAMI, ¿es funcional, no es funcional, es coherente, digamos, con esa política nacional o con una consideración de un sistema nacional de fusión o de una capacidad nacional de fusión? Es otra duda que se plantea. Y la situación de cada una de las fundiciones en particular, su situación de costos, de emisiones, de inversiones futuras, permite, ¿no es cierto?, mantener estable ese sistema nacional o esa política nacional de fusión, o va a requerir algunas adecuaciones en el tiempo. En fin, todas estas dudas, ¿no es cierto?, que a nosotros nos encantaría poder compartir en cualquiera de las instancias en que tengamos oportunidad, ¿no es cierto?, son interesantes, y en ese sentido, y respecto a la comisión que se propone, la estructura para el diálogo entonces dependerá del objetivo que se tenga como resultado del diálogo. Esas son las ideas que traía, señor presidente, para exponerlas, y agradezco enormemente la oportunidad de haberlo hecho, y desde luego quedo a disposición para responder las dudas, sea en esta ocasión o en otra en la que la comisión estime oportuno. Muchas gracias, don Jorge. Hay tiempo para los diputados presentes, de manera que las consultas que se le quieran hacer a don Jorge ahora de inmediato, si hay algunos planteamientos de los señores diputados. Don Jorge, yo tengo una. La que usted tocó a propósito de una eventual viabilidad de Ventanas, y aquí hay dos parlamentarios más de la región de Valparaíso, si es que de la fundición, si es que se llegara al metal blanco, que es lo que planteó el señor Demetrio, experto en fundiciones, que se supone que no genera un nivel de contaminación como el que genera el proceso completo de fundición. ¿Cuál es su opinión sobre eso, la experiencia que usted conoce? Yo sé que usted es abogado, pero está ligado a la minería durante muchos años. Porque hay otros parlamentarios que están planteando meterse más a fondo en ese punto, digamos, a propósito de esa interrogante que se planteó. Yo quisiera preguntarle sobre eso, si tiene usted algunos otros antecedentes sobre esa eventual viabilidad. Y en segundo lugar, respecto de la modificación al inciso tercero del artículo segundo del proyecto vigente, la 19.993, donde usted plantea que es mejor y salvaguarda de mejor forma el texto original, la propuesta original de la ley 19.993,
el hecho de que se mantenga en términos generales, ¿cierto? En vez de mantener en la fundición y refinería las ventanas, la capacidad de fundición y refinación necesaria para garantizar, el mantener la fundición, la capacidad de fusión y refinación necesaria, ¿cierto? Esa es la propuesta que usted hace, digamos, y no Codelco era mantener la capacidad de recepción de dicho mineral y garantizar la materia prima y el flujo, en fin, se va por otro lado. Si puede precisar más, tiendo a compartir ese punto con usted, me gustaría. Esas dos cosas quiero consultarle yo. Lo que respecta al último punto, porque está más fresquito, es cierto que es distinto hablar de como una obligación de Codelco de mantener la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar, etcétera, etcétera, a la obligación de Codelco solo de garantizar sin restricción alguna, el tratamiento, etcétera. ¿Por qué? Porque vuelvo a la última parte de mi exposición. El tema de la capacidad de fusión y refinación a nivel nacional debiera ser motivo de un análisis completo, un análisis integrado, que nos permitiera, en definitiva, resolver, más allá de cada instalación, cuál es la razón para la cual nosotros mantenemos ciertas capacidades de fusión y en algunos casos de refinación, en otros no, dentro del país, para qué materiales y con qué objetos. Entonces, si no mantenemos para Codelco la obligación de mantener esa capacidad, estamos eliminando una barrera que permitiría que Codelco tomara por sí sola y sin una discusión previa a nivel legislativo, incluso, de cuáles van a ser las alteraciones que vamos nosotros a aceptar en materia de capacidad de fusión a nivel nacional, siendo Codelco un actor muy importante y muy relevante y teniendo una proporción muy elevada de esa capacidad de fusión y refinación. Esa es la explicación. Y el legislador del año 2005 quiso que esa capacidad se mantuviera aún limitada a una sola instalación, que era la de ventana, producto que esa era la instalación que estaba siendo transferida desde NAMI a Codelco. Pero si ahora vemos que esa instalación puede desaparecer, y dado ese carácter de elemento esencial de la política nacional de fomento para pequeña y mediana minería incluso, o política nacional minera en general, es deseable de que esa discusión se pudiera dar nuevamente en el ámbito legislativo, manteniendo ese objetivo del texto original, que además contempla por algo esa prohibición, ¿no es cierto?, de enajenar o disponer o aportar incluso a terceros cualquier parte de estas instalaciones sin autorización legal previa. Esa es la razón por la cual creemos que la redacción mejor sería una que dijera, ¿no es cierto?, que el adquirente Codelco Chile deberá mantener la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar sin restricción alguna, etcétera, etcétera. De otra manera, Codelco, su directorio, podrían tomar decisiones de disminución de capacidad o de alteración de esa capacidad de fusión sin que volviéramos a analizar el punto. O sin que volviéramos a otorgar una autorización amplia. En el fondo, la redacción otorga una autorización amplia al directorio para resolver sobre la capacidad de fusión y refinación que la misma Codelco tiene. Esa es la razón. En cuanto a la segunda consulta, o la primera era, ¿no es cierto?, acerca de metal blanco. Claro, yo no soy experto técnico, pero lo que yo entiendo es lo siguiente. Técnicamente es cierto de que el proceso para llegar a metal blanco es distinto, no tiene una fase de conversión y refino que genera muchos gases, genera además por el traspaso de materiales que se dan entre un horno y otro, en este tipo de fundiciones con la tecnología que tienen, porque son traspasos que se hacen mediante ollas, ¿no es cierto?, que alimentan la boca del molino siguiente, o sea, del horno siguiente, hay gases fugitivos y eso produce bastantes problemas. En Paipote es exactamente lo mismo.
y entiendo que esos traspasos son los que se eliminan, digamos, llegando a metal blanco, y por lo tanto hay una disminución técnicamente. Pero ahí hay que tomar otro aspecto. La comercialización de metal blanco no es lo mismo que la de cobre blister, que es la que resulta de una fusión, ni tampoco genera la oportunidad de refinación posterior en refinerías propias, como es el caso del cobre blister producido en fundiciones. Así que sobre esa parte lo que necesita esa propuesta es una consideración además comercial o de cómo se continúa el proceso hasta llegar a un material comercializable o de utilización por refinería o de otra forma de consumo final. Así que eso es lo que yo podría aportar, insisto, sin ser experto en el tema. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, pero ha pedido la palabra el diputado Andrés Celis y quiero dársela a él primero. Diputado Celis. Gracias, presidente. Sí, bueno, primero saludar al presidente de la Tsunami, a don Jorge Riesco. Además tengo entendido que fue recientemente electo. Y si bien recuerdo, y mi memoria no me falla, su padre también fue presidente de la Tsunami. Así que doble felicitación si es así y mi memoria no me falla. Son dos preguntas muy breves y algunas de ellas algo dijo. La primera, ¿cuál cree él que es el impacto para la mediana y pequeña minería de la propuesta de cierre de fundiciones Ventanas en los términos contenidos en el proyecto? Y otra que también se refirió cuando habló del artículo segundo transitorio, la opinión sobre el órgano o la instancia propuesta en este artículo segundo transitorio. Eso, señor presidente, muchas gracias y saludo al nuevo presidente. Muchas gracias, diputado Celis. Señor Riesco. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por el saludo. Efectivamente, fuimos elegidos el 31 de agosto recién pasado. Estamos instalándonos con mucho entusiasmo. Y es cierto, mi padre estuvo sentado en este mismo sillón y en esta misma oficina hace varios años ya. Él falleció hace 12 años y la verdad es que lo he estado recordando permanentemente y para mí es un doble orgullo porque la minería es una actividad cuya representación representa un gran honor, pero además, habiéndolo hecho mi padre también, me causa una doble satisfacción. Así que agradezco la mención y felicito la memoria del diputado Celis por su intermedio, presidente. En cuanto a los efectos sobre la pequeña y mediana minería, la verdad es que los efectos van a depender de cómo sean los acuerdos que se adopten entre ENAMI y Codelco para poder tratar los minerales sin irrogar mayores costos a los procesos asociados a la adquisición de esos minerales. En ese sentido, hay que aclarar que la pequeña minería tiene tarifas unas tarifas anuales que aseguran de alguna manera una cierta estabilidad en los precios que a la pequeña minería se le pagan. Y por lo tanto, uno podría no prever un efecto inmediato. Sí, de todas maneras, esa tarifa se va construyendo en base a elementos de mercado. Cuando don Joel dice que no hay subsidios involucrados en la tarifa de compra de minerales, tiene toda la razón, porque lo que se toma en cuenta para construir la tarifa son elementos objetivos que el mismo mercado internacional va indicando, y que se ajustan o se adaptan, digamos, a la realidad de ENAMI y de la compra de los minerales que se hace. Pero en el largo plazo, si esas condiciones van cambiando, sí van a afectar las tarifas. El cierre por sí solo de esta instalación o el traslado necesario de los minerales o concentrados a otras instalaciones debiera ser algo que resuelvan ENAMI directamente con Codelco y en principio no debería tener incidencia en esas tarifas anuales porque se rigen por, insisto, parámetros de mercado. De todas maneras,
y en el caso de los concentrados que están destinados a esa fusión, si esa fusión no se puede hacer en estas instalaciones y eso representa mayores costos de traslado, eso sin duda que va a impactar las negociaciones que a su vez la NAMI tenga que tener con los productores que entregaban en ese lugar. Porque entiendo yo que los convenios y contratos que se celebren entre Codelco y ENAMI para tratar esos mismos minerales, aun cuando Codelco tenga la obligación de tratarlo, van a tener que tener parámetros de mercado y esos parámetros van a tener que incluir, en su caso, los mayores costos que para Codelco signifique el traslado de esos minerales. En eso entiendo yo, por lo menos, que no se puede pedir que ninguna de las dos empresas haga un sacrificio. Y por eso los costos se van a ir trasladando y desgraciadamente, bueno, obviamente se trasladan hacia el lado del productor. ENAMI también tiene sus propias dificultades financieras y no está en situación tampoco ni de subsidiar ni de dar facilidades en términos de asumir esos mayores costos. Así que nosotros esperamos que sí ahí haya un impacto, a pesar de que la norma que establece la necesidad de recibir ahí pudiera indicar que, por lo menos respecto a los productores, si Codelco tiene la obligación de mantener la capacidad de recepción, esa recepción se haga, pero nada dice el proyecto de modificación acerca de los costos que irrogue la recepción ahí. Así que si yo estuviera en la administración de Codelco y de ENAMI, la verdad es que habría que considerarlo. Está por verse cómo se va a aplicar. En cuanto a la comisión que se prevé formar, nosotros no estimamos positivo establecer un diálogo acerca de una eventual ampliación de la capacidad de fusión estatal. Y ese es el mecanismo muy preciso que está proponiendo la modificación que tenga esta comisión que se formaría, ¿no es cierto? Hacer una propuesta, generar una propuesta para aumentar la capacidad de fusión estatal. Pero tenemos la observación de que a lo mejor ese es un objeto limitado. Puede que sea un objeto dentro del gobierno, ¿no es cierto?, para verlo en el ámbito público. Pero en el ámbito de diálogo público-privado, nosotros aspiraríamos a que, teniendo en cuenta una política nacional, pudiéramos hablar de capacidades de fusión en general y tener un diálogo amplio en ese sentido. Porque es evidente que es un elemento fundamental, digamos, para la política nacional minera. Muchas gracias a usted, diputado Celi, muchas gracias a don Jorge. Yo tengo otra consulta, ¿algún parlamentario tiene alguna otra? ¿No? A propósito de la observación que hizo el señor Riesco respecto del inciso final del artículo segundo, ¿no? La norma que establece después de el texto vigente dice que se hizo con la oportunidad del traspaso de ventana, dice Codelco Chile no podrá transferir o dar en aporte a terceros todo parte de la fundición y refinería Las Ventanas sin autorización legal previa otorgada al efecto. La restricción impuesta en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la necesaria reposición y renovación de bienes muebles, inmuebles, equipos que la operación industrial del complejo demande. O sea, la ley original le impide a Codelco vender la fundición, vender la refinería sin autorización legal. O sea, tiene que pasar por el Congreso. La norma, hoy, cierto, dado que se pretende o que se va a cerrar, el gobierno tomó la decisión de cerrar la fundición, no la refinería, se está tramitando este proyecto de ley. Pero se le agrega lo siguiente, dice, salvo con el objeto de dar cumplimiento a la ley 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras y sus sucesivas instalaciones. Hizo cierta objeción o cierta observación en ese sentido el señor Riesco. Uno debiera entender que con la ley actual se está procediendo al cierre de ventana, digamos, y el cierre es el cierre y todas las consecuencias que implica. Bien, agregar esto, de alguna manera, uno pudiese entender, y quiero ver si comparte o no la opinión, que
que la pequeña minería, particularmente NAMI, pierde cierta ventaja o cierto nivel de negociación, digamos, al dejar establecido este nuevo texto, ya que le da, en el fondo, sin pasar por el legislativo, un cheque en blanco, digamos, para enajenar, por ejemplo, la refinería, o al menos dar cumplimiento a los temas de la ley 20.551. Quisiera que precise sobre ese punto, señor Riesco. Gracias, presidente. El sentido de mi observación era que no era necesario hacer una salvedad a esta norma, sino que más bien cumplirla, en el sentido de que si la norma dice que no se puede enajenar todo parte de la fundición sin autorización legal previa, se otorgara esa autorización y hubiera un artículo específico que dijera: se autoriza a Codelco Chile a proceder a las enajenaciones necesarias de acuerdo al plan de cierre de la fundición y refinería de Ventanas en su caso, una cosa así. ¿Por qué? Porque si contemplábamos eso, estaríamos cumpliendo el objetivo de la prohibición original. En el fondo estábamos dictando una ley. Ahora, si me apuran un poco, si además establecemos que, como yo mismo he planteado, ¿no es cierto?, de que se tiene que mantener la capacidad de fusión y refinación a nivel general el Codelco, uno debería plantear también de que se va a necesitar autorización legal para disminuir esa capacidad de fusión y refinación y por lo tanto para la enajenación de cualquier instalación en Codelco también. Pero la verdad es que entendemos que hacer demasiadas propuestas con un proyecto que lo que entendemos que está tratando de hacer es introducir las flexibilidades necesarias para atender la actual situación de esta división, de estas instalaciones. No sé, la verdad es que no siendo indispensable, no quisiéramos nosotros entorpecer la tramitación legislativa. Es solamente una observación de técnica legislativa en donde esta comisión podría optar por la alternativa de autorizar derechamente las enajenaciones que fueran necesarias para cumplir el plan de cierre, lo cual en estricto rigor debería ser para todas las instalaciones que necesiten ser enajenadas en virtud del cumplimiento, digamos, a nivel nacional. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Pregunta? Parece que estamos ok ya. No hay más personas invitadas o citadas, señora secretaria, ¿cierto? Nadie más. Entonces, antes de eso, quiero agradecer la presencia de don Joel Carrizo, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Minería de Pirquineros Mineros de Tierra Amarilla, y del señor presidente de la Sociedad Nacional de Minería, don Jorge Riesco. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, buenas tardes.